momento de tocar un tema muy serio y de gran importancia. Recordemos que el mes de mayo es el mes de la concientización sobre el cáncer de piel. Por eso comenzamos nuestro foro de portadas titulado así: en el mes del melanoma, presta atención a tu piel. Y para ello ya tenemos acá en nuestro estudio, nos acompaña la doctora Zulay Rivera. Ella es dermatólogo. Bienvenida, doctora Zulay. Gracias, Angie, gracias. Gracias por la invitación. También con nosotros nuestro panel de invitados de la mañana de hoy, por favor. Gracias por la invitación. Gracias. Doctora, vamos a comenzar. Vamos a saber de una vez de qué se trata lo que es el melanoma. Sí, este es el cáncer más importante de la piel. Lamentablemente es el que causa más muerte. Quizás no es el más frecuente, pero sí es el que tiende a ocasionar metástasis y muerte en los pacientes. Wow. Por eso es un cáncer que debemos hacer prevención, y esta prevención es examinando los lunares. Ok. Entonces tenemos que dejar claro que no solamente el melanoma es el único tipo de cáncer de piel, sino que hay varios. Así es. Existen muchos tipos de cáncer de piel porque los cánceres derivan de las células que están en nuestro organismo. Por lo tanto, recuerden que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene diferentes tipos de células. Entonces tenemos unas células vasocelulares y de ahí se genera el carcinoma vasocelular. Tiene las células espinales o las células de queratinocitos, que de ahí se genera el cáncer espinocelular. Y luego tenemos los lunares, que están los melanocitos, y de ahí se genera el melanoma. Pero también existe otro tipo de cáncer menos frecuente en la piel. ¿Y por qué el melanoma, doctora, es el más agresivo? ¿A qué se debe esto? Lamentablemente es por un componente quizás a veces genético, y también exposiciones prolongadas a las radiaciones ultravioletas hace que estos tipos de células se modifiquen y se convierte entonces así en uno de los cánceres más agresivos a nivel mundial. Ni siquiera es el cáncer de piel, es uno de los que representa, se dice aproximadamente, la Sociedad Americana de Estados Unidos dice que en este año 2019 se pueden diagnosticar hasta 90,000 casos. Y de esto, lamentablemente, 7,000 pueden llegar hasta la muerte. Sí, bueno, es bastante interesante este tema porque a veces nos aparecen lunares en nuestro cuerpo que nosotros no podemos distinguir o podemos ver, lamentablemente, ¿no? Aparecen en unas zonas que quizás nosotros no alcanzamos a ver, ¿no? Y luego ya es demasiado tarde para poder parar esta enfermedad, ¿no? Yo quisiera saber si, aparte de las manifestaciones que están en nuestro cuerpo a través de lunares, se pueden manifestar otros síntomas donde no tiene que ser de una manera tácita, que lo veamos o que ocasione algún relieve en nuestra piel que nos llame la atención y diga, oye, tengo que ir a consulta, sino que en nuestra piel existen algunos otros síntomas donde nosotros podamos determinar, oye, ya va, esto es una alerta, necesito ir al médico porque puede ser cáncer de piel. Sí, excelente tu intervención, porque lamentablemente en la piel hay sitios ocultos, por decirlo así, al ojo humano, y es por eso que debemos enseñarle a todos los pacientes a hacer la autoevaluación. O sea, nosotros mismos, así como las mujeres nos examinamos las mamas una vez al mes, debemos tratar de hacer la evaluación de nuestros lunares una vez al mes. ¿Y esto con qué lo hacemos? Con un espejo pequeño y un espejo grande, para poder llegar a áreas como axila, región inguinal, región anal, entre los dedos de los pies. Es importantísimo, siempre se nos olvidan los pies, y debemos examinar cuero cabelludo. Esto se realiza una vez al mes, pero en la consulta con el dermatólogo es una vez al año, el cual te va a examinar los lunares a través de estudios, tanto el examen físico como por dermatoscopia. ¿Qué sucede? Que bueno, no hay la concientización de que debemos acudir al dermatólogo una vez al año, tampoco existe la educación de que debemos examinar nuestros lunares en casa, y si somos mamás, somos los responsables de examinar a nuestros niños y saber qué lunares tienen nuestros niños, cuáles son los nuevos, cuáles son los viejos. Y asimismo, si existen otros síntomas, como tú dices, es porque lamentablemente ya el lunar ya se convirtió en cáncer, en melanoma, y ya dio otros síntomas. Es decir, que los niños pueden ser propensos a este proceso tan complicado. ¿Y desde qué edad puede diagnosticarse ya un cáncer en la piel? Es muy común que los melanomas se presenten más hacia edades tardías, hacia los 60, 50 años, Exacto. pero ya existen casos de melanoma en pacientes jóvenes, y lamentablemente esto es debido a la exposición solar prolongada sin un adecuado uso de protector solar. La playita, la piscinita, el juego de fútbol. Exacto, justamente quería hablar de eso, doctora, porque creo que existe mucho desconocimiento al respecto. A veces vamos a la playa y decimos, no, me voy a broncear vuelta y vuelta, Sí, señor, sin utilizar el protector solar.
No. inclusive la recomendación del uso del protector solar diariamente Diario. es algo que ustedes Sí, recomiendan mucho. y eso es una campaña que ojalá aquí en Venezuela implementemos en todos los colegios. A ver, ¿quién no hizo ejercicio, educación física al aire libre Sí. todos los días? Todos. El recreo era al aire libre y en Yo ninguna... practiqué natación. Yo ya había competencias en las que llegaba a mi casa, no me toque porque estoy completamente Claro. insolado y rojo como un Y camarón. no nos aplicaban protector solar porque no había esa cultura. Entonces, por eso que ha aumentado el interés de muchos medios de hacer educación. Incluso hay colegios ya en otros países donde si no tienes sombrero, no juegas o no vas al recreo. wow. El sombrero es parte del uniforme del colegio. Y las Gorra. gorras, Me y las encanta luces. eso. Porque son Doctora, sombreros de ala ancha, son sombreros que deben cubrir todo el rostro. A Así veces es. las cachuchas no, No están permiten protectadas. paso de radiaciones Jessy, ultravioletas. Sí, doctora, a mí me gustaría, por favor, desde ya, que nos indique un poco cómo luce un lunar que no es el adecuado, que no es el que debemos dejar allí, que luzca lindo en nuestra piel. ¿Cuáles son las ¿Será que se te ve alertas? sexy, Luna? Sí, porque Sí. muchas veces, ay, no, es que ese lunar me gusta, no me lo quiero quitar, pero ¿cómo podemos identificar que ese lunar definitivamente tiene que retirarse de nuestro cuerpo? Ajá, eso es importante. No todos los lunares tienen que quitarse. Se Exacto. van a eliminar los que ya vemos que hay algún cambio. Y esa es una regla fácil, que es la regla de las primeras 5 letras del abecedario, que es la ABCDE. La letra A significa asimetría. Es decir, si tenemos un lunar y lo divides por la mitad, esas dos mitades deben ser completamente simétricas. Si no son simétricas, ya es algo malo. La letra B es los bordes. Si esos bordes tienen, como yo le explico a los pacientes, tienen piecitos, manitos, cachitos, o sea, no es regular, entonces allí debe llamarnos la atención. La letra C es la de color, o sea, el lunar debe ser un solo color, o es marrón claro, o es marrón oscuro, o es negro, pero no marrón claro, oscuro, negro, todos los colores no es normal. Y la letra D es el diámetro. Quizás allí es un poco difícil de saber, no vamos a estar con una regla midiendo todos los lunares en casa, pero Un sí. centímetro. Exacto, tomamos un lápiz y el borrador del lápiz mide aproximadamente 6 milímetros. Si es mayor de este diámetro, entonces ahí tiene que llamarnos la atención. ¿Cuáles son las Faltó la E. consecuencias? Sí, Faltó la E, faltó la E. faltó la E, perdón, eran Sí, 5. faltó la E, que la E, la más importante es la evolución. Ese lunar no te lo tenías o ese lunar cambió en el tiempo y es ahí donde se hace el diagnóstico principalmente porque es un amigo o un familiar o mamá, papá, tío, hermano que te dice, yo no te había visto eso es nuevo, ese lunar no me gusta, esa mancha está diferente, o tú mismo estás viendo, me está creciendo el lunar, está diferente y esa evolución es la que te tiene que llamar la atención y acudir al dermatólogo para que sea valorado. María. ¿Cuáles son las consecuencias de extraernos, de quitarnos un lunar que tenga o que tenga células? Bueno, no desconozco este tema, por eso está nuestra especialista. Pero, por ejemplo, mi mamá tenía un lunar muy grande en la parte de la nariz. Entonces, muchas de sus amigas le decían, no te lo vayas a quitar porque puede tener cáncer el lunar. Entonces yo decía, pero ya va, ¿cómo el cáncer tiene lunar? Eso es algo que, bueno, ya está en tu organismo, ¿no? Entonces decía, fíjense, esta es la parte donde nosotros tenemos que tener cultura en este aspecto y por eso debemos acudir a especialistas. Si te remueves el lunar, el cáncer se te va a expandir por el rostro. Entonces mi mamá duró toda su vida con ese lunar gigantesco porque nunca, bueno, ella nunca fue a que se lo examinara ni nada por el estilo. Luego que se lo quita, le queda, o sea, que le queda como que en la mente que la nariz le estaba picando, que le tiene como un hueco en la parte de la nariz. Entonces estaba como con esa Crisis. psicosis y esa crisis en la mente. Ahora, yo digo una cosa, cuando remueves el lunar y el lunar te empieza a crecer nuevamente, ¿eso es signo de que puede ser el maligno? No, ajá, eso es importantísimo. Los lunares, incluso en mi consultorio que tenemos mucha tecnología de láser, los lunares lo ideal es hacer biopsias, hacer cirugía. Uno lo remueve, lo quita con un bisturí y lo manda a anatomía patológica para que sea procesado y ahí estudiado y te puedan decir qué tipo de lesión es. Eso es lo ideal que se debe hacer con todas las lesiones. Es muy común, no, yo te lo quemo y entonces que lamentablemente ese yo te lo quemo, yo te lo quemo, yo te lo quemo hace que si era una lesión benigna se pueda convertir por agresión en una lesión maligna o porque genéticamente o porque si era un cáncer y se complica.
¿ok? Ok. Entonces eso es lo ideal. Lo ideal es las lesiones que el dermatólogo considere que hay que extirpar, las elimina. Dave, Doctora, una pregunta. hablemos de los lunares rojos. ¿Eso representan algo maligno? Porque hablamos de los colores, pero el lunar rojo es maligno. No me lo conteste en este momento porque es momento de hacer una pausa comercial. Ustedes no se despeguen de nuestro televisor porque al regreso seguiremos debatiendo acá en nuestro foro el mes del melanoma. Presta atención a tu piel. Ya venimos. Seguimos con más de portadas. Estamos, bueno, acá en compañía de la doctora, la dermatóloga Zulay Rivero, tocando un tema muy importante, el melanoma, en este mes dedicado a su tratamiento. Cuéntame, doctora, que Dave dejó una pregunta al aire. Así Sí. es, vamos a repetir. Le pregunté sobre los lunares rojos, a pesar de que Marie Claire dijo que tenía uno muy sexy. ¿Son dañinos los lunares rojos? Porque habló del color. Dijo, bueno, si el lunar es de otro color hay que preocuparse. ¿El lunar rojo es para preocuparse? Los lunares rojos, que son los más comunes, son los llamados neus rubí, y estos son más por son angiomas, es decir, aumento de los vasos sanguíneos en esa zona. No son muy complicados, algunos pueden crecer en el tiempo y pueden sangrar, pero existe algunos tipos de melanoma que pudiesen tener un componente rojo o rubro, y entonces lo ideal es examinar ese tipo de lunares. Ok, doctora, estaba diciendo que una de las culturas que debemos tener es ir por lo menos una vez al año al dermatólogo. Así Pero es. existen personas, no sé, tal vez por el tipo de piel o por la cantidad de lunares, que deben ir más frecuentemente. Sí, por ejemplo, pacientes que se dice que tienen mayor de 30 lunares, lo ideal es hacer un estudio que se llama PhotoFinder, es un estudio con el dermatoscopio pero digital. Normalmente nosotros en el consultorio, así como el médico internista, cardiólogo tiene el estetoscopio, nosotros los dermatólogos tenemos un equipo que es el que pueden ver ahora en pantalla, y es un dermatoscopio que nos permite examinar a los lunares, sus patrones, sus modificaciones, y así poder distinguir si es maligno o benigno. Exacto. Existen... Claro. Hablemos ahora, doctora, de las pecas, ¿no? Hay muchísimas personas que odian las pecas, que no las quieren. Bueno, yo tengo pequitas por aquí. Son sexy las pequitas. Y pequitas en la espalda. Ok, pero me sucede que cuando voy a la playa, así use bloqueador solar, bronceador, siempre como que salen o sea, se alborota, pues, hablando coloquialmente, ¿no? Siempre salen mucho más de lo que ya tengo, pero luego desaparecen. ¿Por qué ocurre esto? Ajá, las pecas son los léntigos solares, y las pecas, en realidad, el término peca es más para las lesiones que aparecen en la infancia, ¿ok? Ya nosotros la adultez se llaman léntigos solares y son cambios que se producen en la piel también por producción de melanina, o sea, de pigmento, y se producen este tipo de manchas. Algo muy importante, y tú nombraste el bronceador, deben recordar, cuando nos bronceamos no es un estado normal de nuestra piel, es un estado como patológico, porque nuestra piel está respondiendo a producir pigmento, o sea, el melanocito produce un pigmento que se llama melanina, este migra hacia las células que son las células de la piel, que se llaman queratinocitos, y se coloca sobre el núcleo, para que el núcleo no se modifique por las radiaciones ultravioletas. Entonces, en realidad, cuando estamos bronceados es por decir, estamos medio O sea, enfermos. es una respuesta de la piel. Claro, es una doctora. respuesta de piel. Entre más bronceado estés, más pigmento produciste para que tu célula Claro, no se modifique. modifique. Sí, pero la pregunta del millón. A uno le encanta ir a la playa. A uno le encanta broncearse porque, Sí. oye, llegar Se con ve tu piel lindo. canelita, sobre todo Claro, las mujeres, claro. estas mujeres que viven todo el día en un gimnasio, el bronceado hace que su definición sea mucho más Marcada. vista, más atractiva. Entonces, oye, a las personas les gusta irse a broncear. Esa es una historia hermosa, porque eso fue Coco Chanel quien impuso la moda del bronceado. Gracias, Coco. Ajá. ¿Qué sucede? Que si tú ves actualmente las actrices de Estados Unidos, británicas, europeas, ellas no están bronceadas ya porque saben el daño que produce el sol. Y el sol no solo produce daños de tipo de cáncer de piel, sino que produce ese envejecimiento cutáneo, las arrugas, las manchas, el melasma, los léntigos. Entonces, si queremos vernos bien, debemos evitar la exposición solar. O sea, nos bronceamos pintados.
No, Sí, pues, es lo o es no, lo mejor. ajá, porque ya va, eso es otra cosa. Es bueno pintarse, hacer este bronceado que es artificial, en el cual te pintan. Hay incluso pinturas como el Protan que utilizan los fisicoculturistas. O los atletas, exacto. Para la hora Ay, de. doctor, Es que en de un realidad espectáculo. en La realidad pregunta no es bueno estar bronceado. De ¿ok? ninguna Pero, manera. Claro, ¿qué es lo que sucede? Es la moda, es estar, el estar papá. bronceado, y eso ya se ha estudiado en en muchas investigaciones donde se ha demostrado que estar bronceado y el sol genera endorfinas, lo cual te sientes feliz, Claro. te sientes alegre cuando te expones al sol. Eso ya se ha demostrado. Volvamos nuevamente al melanoma, de Pero verdad no que es bueno son estar muchas, bronceado. muchas preguntas que son bastante interesantes, doctora. Así Pero es. Marie Claire hizo una pregunta al principio muy importante. Ella dijo Marie Claire que no solamente puede existir melanomas viéndolos, puede existir melanomas internos. Sí, en retina puede existir a nivel ocular, en cerebro también, porque existen ahí algunas células que se pueden modificar. Es por eso que debemos siempre hacer un examen, tener al año un examen médico, un control con tu ginecólogo, hacerte mamografía, citología, evaluar los lunares, oftalmología, todo. O sea, deberíamos hacer un examen exhaustivo de nuestro organismo para poder entonces así estar tranquilo desde el punto de vista clínico de que no existe ninguna lesión. Por supuesto, si ya tienes síntomas o alteraciones, inmediatamente acudes al médico. ¿Cuál es la ventaja de países como Venezuela? Que evitas el paso. En muchos países desarrollados tienes el primer médico, el primer contacto es un médico de familia. Y para llegar al especialista quizás es un poco más difícil. En cambio, aquí en Venezuela puedes llegar rápidamente al dermatólogo o al oftalmólogo sin ningún paso previo. Así Jessie. es, doctora, me gustaría saber la aparición de los cadillos en los dedos, que a muchos caballeros creo que es más común que les ocurra. Ay, sí, a mí que me les sa- salió uno de niño. Sí, que le salgan en los dedos, incluso también en los pies. Cuénteme un poco qué significa la presencia de los cadillos en las manos y en los pies. Los cadillos es una infección por el virus de papiloma humano, es lo que se denomina verruga vulgares, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de VPH, todo el mundo se asusta y se alarma. El VPH tiene varios serotipos que pueden localizarse en el cuerpo. Cada uno va a estar diferente, si son más frecuentes a nivel genital y son los que se relacionan con transmisión sexual. Hay unos que son más frecuentes en plantas de pie, unos son más frecuentes en manos. ¿Okay? Ok. Ellos tienen una evolución dependiendo del tipo de verruga y en algunas ocasiones se pueden caer solas, pero la mayoría de las veces necesitan tratamiento tanto en casa como en el consultorio. Pregunta, ya va, yo tenía como 6 años, a mí me salió uno, recuerdo que fue justamente en el dedo pulgar, pero yo tenía como 6 o 7 años. Claro, es muy Ahora, común en niños. ¿Por qué? Porque Roce, ¿no? exacto, nosotros el virus lo tenemos en la piel y normalmente que es lo común, que no nos apliquemos crema y no debería ser la norma, debería nosotros incentivar a aplicar cremas hidratantes en todo el cuerpo, especialmente después del baño, en nuestros hijos y nosotros también, y así evitamos que la piel tenga fisuras y penetre fácilmente los virus, no solamente el de la verruga, sino que también existen los hongos, las bacterias y Sí, otro tipo de virus. habló un tema de que hay que evitar el tema de las fisuras, ¿no? Por así decirlo. Nosotros, bueno, eso se remonta a la época de hace muchísimos años, Sí, mi abuela. donde se usaba la ropa muy ajustada, Sí. donde los jeans eran extremadamente ajustados. De hecho, las mujeres usaban unas fajas que se desmayaban. Y hoy por hoy esa moda vuelve bueno, más que todo en Venezuela lo he visto muchísimo, mujeres que se ponen esas fajas que no pueden respirar y luego que se la quitan, se le marca en la cintura como cierta, ¿cómo llamarlo? Cierta lesión en la piel. ¿Eso a la larga puede concurrir en alguna enfermedad? Claro, todo traumatismo que cause daño a nuestra piel va a ayudar a que se aumenten las fisuras que existen en la piel. Por eso existen actualmente productos dermatológicos que son muy hidratantes, que tratan de conseguir. Un ejemplo muy fácil, la piel es como una pared de ladrillos y cemento. Los ladrillos son las células y el cemento es una sustancia natural de lípidos que hace que las células se mantengan unidas. Si esto se separa, permite la entrada de los gérmenes, de las bacterias, de algún proceso infeccioso, incluso hasta de irritante. Por eso hay muchas dermatitis alérgicas. Entonces, si nosotros logramos que estas células tengan su buen hidratante y lo logramos tanto con buena alimentación, por supuesto, pero también con cremas hidratantes que tienen el mismo componente, evitamos los roces y la ruptura de la piel que entonces penetre todas estas sustancias
dañinas, irritantes, bacterias, virus, hongos. Doctora, en el caso de las verrugas, porque hablamos de los lunares, las verrugas también son dañinas y me pregunta mi señora madre que está viendo el programa Igual sobre la el mía. vitiligo, que hablemos un poco al respecto. Ok, las verrugas, como comenté, es un proceso infeccioso por el virus papiloma humano, ¿ok? Y por lo tanto debemos hacer extirpación, o sea, hacemos tratamientos en cabina, en consultorios, de diferentes tratamientos, incluso en casa también. Jessy, repito tu pregunta. Sí, doctora, yo me imagino que debemos tener a todas las amas de casa chequeándose el cuerpo, viéndose todos los lunares y si se ven uno completamente diferente deben estar en crisis en este preciso momento. ¿Cómo hacemos para calmarlas un poco? Evidentemente tienen que acudir a la consulta médica para descartar cualquier daño, anomalía. Pero, por ejemplo, en el caso particular del lunar que tenga un sobrelunar. No necesariamente. Lo importante es que acudan al dermatólogo. Él es el especialista en la piel y es el que te va a decir si tu lesión es normal o es anormal y qué tipo de lesión es, porque no necesariamente tiene que ser un lunar, sino que puede ser un lentigo solar, puede ser una queratosis actínica, puede ser una verruga, un acrocordón, que son los típicos en el cuello. En fin, hay muchas lesiones dermatológicas que para hacer el diagnóstico debemos evaluar. Doctora, hemos llegado al final de nuestro foro. Son muchísimas las preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero un breve mensaje, esas recomendaciones o esos tips de prevención del melanoma. Lo más importante, evaluación con el dermatólogo una vez al año. Usemos protector solar diario y enseñamos a nuestros hijos a aplicarse el protector y a usar cremas hidratantes todos los días. ¿Sus redes sociales? @doctora Zulay Derma, @unimelve. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Vale, muchas gracias.